La sangre brotaba de las heridas de la monstruosa criatura, tiñendo la tierra del cráter de un púrpura vibrante mientras su enorme pecho escamoso se agitaba con respiraciones trabajosas. El dragón, porque de qué otra manera se podría llamar a una bestia reptil alada del tamaño de un autobús escolar, estaba a punto de morir en un planeta extraño a millones de años luz de casa. Antes de sumergirnos en esta historia, déjame un rápido saludo en los comentarios y cuéntame desde dónde la estás mirando. Siempre me encanta charlar contigo y realmente ayuda a apoyar el canal. Además, deja un me gusta y suscríbete al canal para más historias como esta. En la tranquila pradera al borde de un pequeño pueblo en la zona rural de Montana, Ethan Matthews, de 10 años, se quedó congelado en el borde del cráter, con los ojos muy abiertos ante la criatura imposible que había caído del cielo apenas unos minutos antes, transformando su ordinaria tarde de verano en algo extraordinario. Ethan estaba jugando en los campos detrás de la granja de su familia cuando un silbido penetrante atravesó el cielo. Miró hacia arriba justo a tiempo para ver lo que primero pensó que era un meteorito. Una brillante franja de fuego azul cortando el cielo de la tarde. Pero los meteoritos no cambiaron de dirección a mitad de su caída, y ciertamente no batieron enormes alas en un intento desesperado por frenar su descenso. El impacto sacudió el suelo bajo sus pies y la curiosidad lo atrajo al lugar del accidente más rápido de lo que el miedo pudo detenerlo. Ahora, de pie en el borde del cráter humeante, Ethan se dio cuenta de que estaba mirando algo que no debería existir. Las escamas de la criatura brillaban como obsidiana pulida con reflejos iridiscentes de color azul y púrpura que parecían cambiar con cada respiración agitada. Sus alas, parcialmente plegadas y claramente dañadas, eran más anchas que la camioneta de su padre, con membranas delgadas que parecían cielos nocturnos estrellados capturados en papel de seda. Pero lo que realmente congeló a Ethan en su lugar fueron los ojos de la criatura. 3 de ellos dispuestos en triángulo sobre su cara alargada. Cada uno tiene el tamaño de un plato de comida y brilla con una luz ámbar inteligente. Esos 3 ojos de repente se fijaron en él. Y Ethan sintió que la presión aumentaba dentro de su cabeza, como la sensación justo antes de un estornudo, pero centrada detrás de sus ojos. La sensación no era dolorosa, pero era extraña, como si alguien estuviera tocando suavemente una puerta dentro de su mente. «Estás herido», dijo Ethan, afirmando lo obvio. El dragón no emitió ningún sonido, pero ladeó ligeramente su enorme cabeza. La presión en la mente de Ethan aumentó, y de repente, imágenes destellaron en sus pensamientos, estrellas vistas desde ángulos desconocidos, la curva de planetas que no podía nombrar y una persecución desesperada a través del frío vacío del espacio. Entonces, una sensación de sed abrumadora, una sequedad desértica que hizo que a Ethan se le encogiera la garganta de compasión. Sin pensarlo, se dio la vuelta y corrió de vuelta a su casa, con las zapatillas golpeando el camino de tierra. Entró por la puerta trasera, pasó el lavadero y entró en la cocina, donde cogió el recipiente más grande que encontró, una jarra de plástico que su madre usaba para la limonada en las barbacoas de verano. Ethan, ¿eres tú el que hace tanto ruido?, gritó la voz de su madre desde arriba. Solo voy a por agua, gritó, llenando la jarra en el fregadero. Tengo mucha sed de jugar. Salió por la puerta antes de que ella pudiera responder, sopesando cuidadosamente la situación mientras corría de vuelta a la cráter. El dragón alienígena no se había movido. ¿No podía moverse? Se dio cuenta Ethan al acercarse y ver la magnitud de sus heridas. Una de sus 6 extremidades estaba doblada en un ángulo antinatural, y un largo corte le recorría el costado, del que goteaba ese extraño fluido púrpura. Los ojos de la criatura lo siguieron mientras se deslizaba por la tierra suelta del borde del cráter, logrando de alguna manera no derramar demasiada agua. Ethan se acercó con cautela, sin saber cómo ofrecer agua a algo tan alienígena. El dragón resolvió el problema extendiendo su largo cuello hacia él, abriendo una boca llena de dientes que parecían más cristales translúcidos que hueso. Ethan levantó la jarra con cautela y, para su sorpresa, el dragón no bebió de ella. En cambio, sumergió la punta de lo que Ethan solo pudo describir como una lengua bífida en el agua.
La lengua pareció absorber el líquido directamente, como una pajita. En cuestión de segundos, toda la jarra estaba vacía. El agua parecía desvanecerse en el organismo del dragón. El efecto fue inmediato y sorprendente. La criatura. Las escamas se iluminaron, los reflejos iridiscentes brillaron con mayor intensidad. Los 3 ojos parpadearon a la vez, y la presión en la mente de Isen cambió, volviéndose menos desesperada y más agradecida. Sí, definitivamente era gratitud. Sentía una emoción que no era la suya. ¿Necesitas más, verdad?, preguntó Isen, girándose para volver a casa. La presión mental latió una vez en lo que de alguna manera supo que era una afirmación. Durante la siguiente hora, Isen hizo 5 viajes más entre su casa y el cráter, trayendo agua cada vez. Su madre, ocupada con una llamada de trabajo arriba, no notó su inusual actividad. Con cada imagen de agua, el dragón alienígena parecía recuperar un poco más de fuerza. El sangrado púrpura disminuyó, y en el 5.º viaje, Isen llegó y encontró a la criatura intentando cambiar su enorme cuerpo a una posición más cómoda. Deberías quedarte quieto, le aconsejó Isen como si tuviera experiencia en tratar dragones alienígenas heridos. Mi papá tiene un botiquín de primeros auxilios en el garaje. Tal vez haya algo ahí dentro que pueda ayudar. La presión en su mente cambió de nuevo, y Isen tuvo la clara impresión de que los suministros médicos humanos convencionales serían inútiles. En cambio, nuevas imágenes se formaron en sus pensamientos. Extrañas estructuras cristalinas creciendo en grupos que brillaban con una luz azul interna. La visión era tan clara que Isen sintió que podía extender la mano y tocar esos cristales. ¿Qué son eso? ¿Algún tipo de medicina para tu gente?, preguntó. El ojo medio del dragón parpadeó lentamente, y la presión mental se transformó en lo que Isen solo pudo interpretar como un concepto. No medicina, sino comida, energía, vida. Están en tu nave, ¿verdad?, adivinó Isen, mirando alrededor del cráter. Pero no veo ninguna nave espacial. En respuesta, una de las extremidades con garras del dragón, la que no estaba herida, se movió ligeramente, apuntando hacia la lejana línea de árboles a unos 800 metros del cráter. Isen entrecerró los ojos y notó por primera vez un rastro de árboles rotos y tierra removida que se alejaba del lugar del accidente. La nave debía de haberse separado del dragón durante el choque. Intentaré encontrarlo, prometió Isen, sintiendo una extraña sensación de responsabilidad hacia este ser increíble. Pero probablemente debería contarle a alguien sobre ti, mis padres, o tal vez. La presión en su mente aumentó repentinamente, trayendo consigo una oleada de alarma tan intensa que Isen se tambaleó hacia atrás. Imágenes destellaron en su conciencia. Humanos y uniformes, luces brillantes, mesas de acero, instrumentos científicos y sensaciones abrumadoras de miedo y dolor. De acuerdo, dijo Isen rápidamente, levantando las manos. Sin adultos. Lo entiendo, pero no puedo ocultarte para siempre. Este cráter es visible desde la carretera, y alguien seguro que lo notará pronto. Los ojos del dragón se oscurecieron ligeramente, y Isen sintió una nueva emoción a través de su extraña conexión. Resignación mezclada con determinación. Luego vino otra serie de imágenes. El cielo nocturno, las estrellas y el dragón volando hacia arriba hasta que la tierra fue solo una pequeña canica azul abajo. «¿Quieres irte lo antes posible?», dijo Isen, comprensivo. «Pero necesitas esos cristales primero, y estás demasiado herido para conseguirlos tú mismo». El equivalente mental de un asentimiento palpitó en su mente. Isen miró el sol poniente, calculando cuánta luz del día le quedaba. «Iré a buscar tu nave ahora, pero necesito estar en casa antes del anochecer o mis padres se asustarán. ¿Puedes? ¿Puedes esconderte de alguna manera? Hazte menos visible». En respuesta, las escamas del dragón comenzaron a cambiar de color, adquiriendo gradualmente los marrones y grises del cráter circundante. El cambio no fue perfecto. El dragón seguía siendo muy visible si lo mirabas directamente, pero desde la distancia, podría confundirse con una formación rocosa inusual. «Eso es genial»,
admitió Isen, genuinamente impresionado. Volveré tan pronto como pueda con tus cristales. Salió del cráter y corrió hacia el árbol dañado, mirando constantemente hacia atrás para comprobar si el dragón seguía visible. A medida que aumentaba la distancia, la presión mental en su cabeza disminuía, pero no desapareció por completo. Era como una brújula, un suave tirón que lo guiaba en la dirección correcta. El camino de destrucción a través del bosque era fácil de seguir. Ramas rotas, troncos quemados y pequeños fragmentos ocasionales de escombros no identificables que Isen supuso provenían de la nave alienígena. Tras unos 15 minutos de caminata, llegó a otro cráter más pequeño. En el centro parecía haber una sección de una nave más grande, una elegante cápsula ovalada del tamaño de un coche pequeño, con una superficie de un negro iridiscente similar a las escamas del dragón. Al acercarse, Isen notó que no había puertas ni ventanas visibles, solo una carcasa metálica sin costuras con extraños patrones angulares grabados en su superficie. La presión mental se intensificó, y Isen sintió el impulso de colocar la mano en una sección específica del casco donde los patrones convergían en espiral. En el momento en que sus dedos tocaron el frío metal, apareció una costura bajo su mano, ensanchándose hasta convertirse en una abertura lo suficientemente grande como para arrastrarse. En el interior, la nave estaba iluminada por un suave resplandor azul que emanaba de las propias paredes. El espacio era estrecho y claramente no estaba diseñado para la ocupación humana. Los ángulos eran extraños, las superficies curvadas de formas que no resultaban prácticas. Isen entendía. En el centro de la pequeña cámara estaba exactamente lo que había visto en las imágenes mentales del dragón. Un grupo de formaciones de cristalina, cada una del tamaño de su puño, brillando con la misma luz azul interna. Estaban ancladas a lo que parecía un pedestal, pero parecían haberse desprendido durante el impacto. Varios cristales se habían fracturado y su luz parpadeaba débilmente. Isen extendió la mano para tocar uno, pero dudó, consciente de repente de que estaba a punto de manipular tecnología alienígena que no podía comprender. ¿Y si eran radiactivos, venenosos o le quemarían la piel al contacto? Pero la presión mental del dragón no contenía advertencias, solo urgencia. Respirando hondo, Isen agarró uno de los cristales intactos. Estaba frío al tacto y se sentía más ligero de lo que parecía, casi hueco. Al tirar, se desprendió fácilmente de su base con un suave clic. No ocurrió nada catastrófico. No hubo alarmas, ni colapso de la nave, ni sensación de ardor en la mano. Animado, Isen recogió los cristales intactos restantes, 5 en total, y los colocó cuidadosamente en los bolsillos de sus pantalones cortos cargo. Cuando estaba a punto de irse, algo más le llamó la atención. Un pequeño dispositivo cerca de lo que supuso era la posición del piloto. Parecía un disco metálico con el mismo patrón en espiral que había visto en el pasillo, actuando por un impulso que no comprendía del todo. Isen también lo recogió, sintiendo su agradable peso en la palma de la mano antes de guardarlo en el bolsillo junto a los cristales. El sol estaba bastante más bajo en el cielo cuando Isen regresó al cráter del dragón. Sus padres lo llamarían pronto para cenar, y no tenía una buena explicación de dónde había estado ni de por qué estaba cubierto de tierra y arañazos de su caminata por el bosque. El dragón estaba exactamente donde lo había dejado, aún camuflado contra el suelo del cráter, aunque Isen notó que su respiración parecía más agitada que antes. Sus 3 ojos se iluminaron al sentir su proximidad, y la presión mental lo recibió con lo que parecía un alivio. «Encontré tu nave», dijo Isen, arrodillándose junto a la enorme cabeza. «Y yo tengo esto». Sacó los cristales de sus bolsillos, sosteniéndolos en sus manos ahuecadas. Parecían latir con más fuerza cerca del dragón. La lengua bífida de la criatura se extendió lentamente, tocando uno de los cristales. Inmediatamente, el cristal comenzó a perder su brillo a medida que el dragón absorbía la energía que contenía. Uno a uno, Isen le dio los cristales al dragón, observando fascinado cómo cada uno se atenuaba y se convertía en polvo fino tras ser drenado. Con cada cristal, el estado del dragón mejoraba visiblemente.
Su respiración se volvió más regular y la hemorragia púrpura cesó por completo. Para cuando Isen ofreció el último cristal, la criatura estaba lo suficientemente alerta como para mover su enorme cuerpo, examinando cuidadosamente su extremidad herida. También encontré esto, dijo Isen, sacando el disco metálico. No sé qué es, pero me pareció importante. La reacción del dragón fue inmediata. Los 3 ojos se abrieron y la presión mental se transformó en una emoción compleja que Isen no pudo analizar. Alivio, ciertamente, pero también algo así como reverencia o profunda gratitud. A través de su conexión, Isen comprendió que había recuperado algo de inmenso valor personal para el dragón, algo así como una reliquia o una insignia de cargo. El dragón extendió su lengua nuevamente, pero en lugar de tomar el disco, simplemente lo tocó, haciendo que el patrón en espiral brillara brevemente. Entonces, para sorpresa de Isen, el disco cambió de forma en su mano, desplegándose como una flor metálica hasta asemejarse a una pulsera de escamas entrelazadas. ¿Esto es para mí? Isen preguntó confundido. La presión mental formó una afirmación inequívoca junto con impresiones de conexión, amistad, lo más sorprendente, deuda. El dragón le estaba dando un regalo, reconociendo un vínculo formado a través del simple acto de bondad de Isen. Con cautela, Isen se colocó la pulsera en la muñeca. Se ajustó automáticamente, contrayéndose hasta que quedó cómodamente ajustado contra su piel. El metal estaba caliente ahora y podía sentir una leve vibración, como un gato ronroneando. «Tengo que irme a casa ahora», dijo Isen, mirando el cielo que oscurecía. «¿Estarás bien hasta mañana? Puedo volver por la mañana con más agua y quizás algo de comida». La respuesta del dragón fue complicada. Había gratitud, pero también urgencia y lo que Isen interpretó como una advertencia. A través de su conexión, comprendió que el dragón no podía quedarse mucho más tiempo. Su presencia eventualmente sería detectada. Y los que vinieran a mirar no serían tan amables como un niño de 10 años con una imagen de agua. «¿Te vas esta noche?», se dio cuenta Isen. Una sorprendente tristeza brota en su interior. «Pero todavía estás herido». La respuesta mental del dragón transmitió que, aunque estaba herido, los cristales habían proporcionado suficiente energía para hacer posible el viaje espacial. Necesitaba regresar a su especie, en algún lugar entre las estrellas, donde pudiera tener lugar una curación adecuada. «¿Te volveré a ver alguna vez?», preguntó Isen, sintiéndose infantil al instante por la pregunta. El universo era vasto, y las posibilidades de que esta criatura regresara a la Tierra parecían imposiblemente pequeñas. La respuesta del dragón no fue una respuesta, sino una serie de impresiones. El brazalete en la muñeca de Isen, las estrellas y una sensación de conexión que trascendía la distancia física. Entonces, con un esfuerzo que claramente le causó dolor, el dragón extendió una enorme garra y suavemente, tan suavemente que Isen apenas la sintió, le tocó el centro de la frente con la punta de una garra. El contacto duró solo un segundo, pero en ese instante, la mente de Isen se llenó de información. Imágenes del mundo natal del dragón, un gigante gaseoso con islas flotantes de material cristalino, destellos de su sociedad, donde cientos de criaturas similares se elevaban entre nubes de colores vibrantes, conceptos e ideas demasiado complejos para que él los comprendiera por completo, pero que, sin embargo, ampliaron su comprensión del universo. Cuando la garra se retiró, Isen jadeó, abrumado por la experiencia. Los ojos del dragón. Lo observaba con lo que solo podía describirse como cariño. «Tú también me has dado un regalo», susurró Isen, comprendiendo que el dragón había compartido una parte de sí mismo con él. Un conocimiento que ningún otro ser humano poseía. La presión mental pulsó una vez más con afirmación y luego cambió para transmitir un mensaje claro. Isen necesitaba irse para ponerse a una distancia segura antes de que el dragón intentara alzar el vuelo. «Adiós entonces», dijo Isen, poniéndose de pie a regañadientes. «Me alegro de que te hayas quedado aquí. Quiero decir, no me alegro de que te hayas lastimado, pero sí de haberte conocido». Los ojos del dragón parpadearon en secuencia,
y una ola de lo que solo podría describirse como afecto divertido invadió la mente de Isen. Luego vino una imagen final. El propio Isen, visto a través de la perspectiva de 3 ojos del dragón, rodeado de un suave resplandor que los chicos de alguna manera sabían que representaba como el extraterrestre percibía la bondad humana. Simple, inesperado y poderoso. Isen retrocedió, saliendo del cráter mientras el dragón comenzaba a moverse con más determinación, probando su extremidad herida y estirando sus alas dañadas experimentalmente. Desde el borde del cráter, Isen observó cómo la enorme criatura se ponía de pie, los 6, y comenzaba a batir sus alas, enviando ráfagas de viento y polvo en todas direcciones. Por un terrible momento, Isen pensó que el dragón no lo lograría. Su extremidad herida se dobló y un ala no se extendió completamente. Pero entonces, con un estallido mental de determinación tan fuerte que Isen lo sintió como un empujón físico, la criatura se lanzó hacia arriba. Cada aleteo parecía dolerle, pero ganaba altitud de forma constante, su cuerpo ya empezaba a brillar con el mismo fuego azul que lo había rodeado durante su descenso. Isen observó hasta que el dragón fue solo un punto de luz distante entre las estrellas emergentes, indistinguible de ellas para cualquiera que no supiera qué buscar. La presión mental en su cabeza se desvaneció a medida que la distancia aumentaba hasta que no quedó nada más que un leve calor del brazalete en su muñeca y la certeza de que su vida había cambiado para siempre. Mientras se giraba para caminar a casa, ya construyendo la mentira que les diría a sus padres sobre dónde había estado toda la tarde, Isen no pudo evitar sonreír. Le había dado un vaso de agua a un dragón alienígena. Bueno, varias fotografías, en realidad, y a cambio había recibido una visión del universo que pocos humanos experimentarían alguna vez. Esa noche, mientras Isen yacía en la cama, sus dedos recorrían distraídamente los intrincados patrones de la pulsera que nadie más parecía notar en su muñeca. Se encontró mirando las estrellas fuera de su ventana con nuevos ojos. Ya no eran solo puntos de luz distantes. Eran destinos posibles, hogares de seres que ahora podía imaginar con vívida claridad. Y en algún lugar había un dragón que había conocido la bondad humana, que llevaba el recuerdo de la tierra y un niño con una imagen de agua a su propia especie. Lo que Isen no sabía es que este encuentro era solo el comienzo de una historia mucho más grande. Uno que eventualmente involucraría no solo a un único dragón alienígena, sino a toda una civilización de ellos. Y no solo un único y amable niño humano, sino la respuesta inesperada de la humanidad en su conjunto cuando se enfrenta a algo verdaderamente extraño. La pulsera se calentó contra su piel, casi como si respondiera a sus pensamientos, y Isen se quedó dormido con visiones de islas cristalinas flotando en nubes coloridas y 3 ojos color ámbar que lo observaban desde el otro lado de las estrellas. Pasaron los días y la vida volvió a la normalidad. O lo que pasaba por normal cuando tenías una pulsera alienígena y recuerdos de un dragón de otro mundo. Isen había regresado al cráter la mañana después de la partida del dragón. Al no encontrar nada más que tierra quemada y unas cuantas escamas que brillaban con una iridiscencia que se desvanecía, las recogió con cuidado y las escondió en una caja de zapatos debajo de su cama junto a un dibujo tosco que había hecho del dragón. El cráter en sí se convirtió en una curiosidad local, explicado oficialmente como un impacto de meteorito inusual. Científicos de la Universidad Estatal vinieron a tomar muestras y los equipos de noticias hicieron breves segmentos sobre el meteorito de Montana. Isen observó todo esto con una sonrisa secreta, la pulsera cálida contra su muñeca, visible para él, pero de alguna manera pasada por alto por todos los demás. Una semana después del encuentro, Isen se despertó en medio de la noche y encontró la pulsera brillando suavemente en la oscuridad de su habitación. Latía con un ritmo suave que le recordaba la respiración del dragón. Sentado en la cama, acercó su muñeca a su rostro, estudiando los intrincados patrones que parecían cambiar y transformarse mientras observaba. Sin previo aviso, la pulsera proyectó una imagen tridimensional en el aire sobre su cama. Un mapa estelar diferente a cualquier otro que Isen había visto en sus libros de ciencias, con constelaciones desconocidas y caminos marcados con líneas azules brillantes. Un camino en particular pulsó más brillantemente que los otros,
comenzando desde un punto que Isen de alguna manera sabía que representaba la Tierra y extendiéndose hacia el cosmos. Mientras miraba la proyección, tratando de darle sentido, la presión mental que había sentido en presencia del dragón regresó, más débil que antes, pero inconfundible. Con ello vinieron una serie de impresiones, urgencia, preocupación y algo así como una llamada. El dragón lo estaba llamando o quizás le estaba advirtiendo de algo que Isen no podía decirle. Pero el mensaje estaba claro. Esto no había terminado. Algo estaba viniendo. Y de alguna manera, increíblemente, un niño de 10 años de Montana se había vuelto importante para el drama cósmico que se estaba desarrollando entre las estrellas. La proyección desapareció tan repentinamente como había aparecido, dejando a Isen sentado en la oscuridad, con el corazón acelerado por miedo y emoción a partes iguales. Miró por la ventana hacia el cielo nocturno, preguntándose qué habría allí afuera, dirigiéndose hacia la Tierra, y qué papel se suponía que desempeñaría cuando llegara. Fuera lo que fuese, él estaría preparado. El niño que había ofrecido agua a un dragón de las estrellas. 3 meses después de la partida del dragón, la vida de Isen había adquirido un ritmo inestable. La escuela había comenzado nuevamente y él seguía con los pasos de un estudiante normal de 5º grado. Tareas, prácticas de fútbol, videojuegos con amigos, todo mientras llevaban consigo el conocimiento secreto de que los humanos no estaban solos en el universo. La pulsera continuó calentándose contra su piel de vez en cuando, pero no había proyectado más mapas estelares ni enviado ningún mensaje claro. Hasta la noche, todo cambió. Isen se despertó en su habitación bañada por una luz azul. La pulsera latía con urgencia, lo suficientemente brillante como para iluminar todo su dormitorio. Afuera, el viento aullaba con una intensidad inusual, haciendo vibrar su ventana. Salió de la cama y miró al cielo, donde las nubes se arremolinaban en un patrón antinatural, iluminadas desde arriba por destellos de luz que no eran relámpagos. Sus padres estaban fuera durante el fin de semana, dejándolo al cuidado de la señora Winters, de la casa de al lado, quien en ese momento estaba durmiendo en la habitación de invitados. Isen sabía que debía despertarla, decirle que algo extraño estaba sucediendo, pero el brazalete tiraba de él, impulsándolo a salir con una insistencia que no podía ignorar. Isen se puso sus zapatillas deportivas y una sudadera con capucha encima del pijama y salió por la puerta trasera. El aire de la noche estaba eléctrico con una energía que casi podía saborear, metálica y aguda. La pulsera tiró de su brazo hacia arriba, apuntando hacia las nubes que se arremolinaban en lo alto. Mientras observaba, la formación de nubes se abrió como el iris de un ojo, revelando una sección de cielo nocturno claro y un único punto de luz azul brillante que se hacía más grande a cada segundo. Algo venía, algo grande. El primer pensamiento de Isen fue que el dragón estaba regresando. Pero a medida que la luz se acercaba, se dio cuenta de que esto era diferente. La presión mental regresó más fuerte que antes, arrastrando consigo emociones que no eran suyas. Determinación, urgencia y algo así como arrepentimiento. La luz azul se transformó en una forma mientras descendía a través del ojo abierto de las nubes. No era un solo dragón, sino una nave elegante y de obsidiana, similar a la cápsula estrellada que Isen había encontrado, pero mucho más grande. Se movió con un propósito deliberado, dirigiéndose directamente al campo detrás de la casa de Isen, el mismo campo donde el dragón se había estrellado 3 meses antes. A diferencia del caótico descenso del dragón, esta nave aterrizó con precisión, posándose suavemente en el suelo sin apenas un susurro de sonido. Tenía una forma aproximadamente ovalada, más o menos del tamaño de un autobús escolar, con la misma superficie negra iridiscente que las escamas del dragón. Ninguna ventana o puerta visible interrumpía su casco sin costuras, pero patrones similares a los del brazalete de Isen cubrían su superficie, brillando con una luz azul interna. Isen se acercó con cautela. La pulsera en su muñeca se calentaba cada vez más con cada paso. Cuando estaba a unos 20 pies del barco, una sección de su casco se reconfiguró, abriéndose para revelar una entrada. La luz se derramó y dentro de ella había una figura. No era un dragón, al menos no como el que Isen había ayudado.
Este ser era bípedo y de tamaño aproximadamente humano, aunque todavía claramente extraterrestre. Su cuerpo estaba cubierto de las mismas escamas iridiscentes, pero más finas y flexibles, dispuestas en patrones que le recordaron a Isen al agua fluyendo. Su rostro era alargado con 3 ojos dispuestos en ese triángulo ahora familiar, pero eran proporcionalmente más pequeños que los dragones en lugar de alas o extremidades adicionales. Este ser tenía 2 brazos que terminaban en manos con 4 dedos tonificados cada uno y 2 piernas poderosamente construidas. El extraterrestre dio un paso adelante, moviéndose con fluida gracia. La presión mental en la mente de Isen cambió, formándose no solo emociones e imágenes ahora, sino algo más cercano a las palabras, aunque no exactamente el lenguaje como él lo entendía. Asterisco, tú eres el que trae el agua. Bacler ha compartido recuerdos tuyos. Asterisco Isen se tragó el corazón. Bear, ¿ese es el nombre del dragón? Una sensación de afirmación pulsó en su mente junto con la impresión de que el dragón no era del todo correcto, pero sí lo suficientemente cercano para la comprensión humana. El nombre Bacler resonaba con armónicos complejos que las cuerdas vocales humanas no podían reproducir. Asterisco soy Nelvara mano del remanente. Hemos venido por lo que hiciste. ¿Qué hice? ¿Te refieres a ayudar a Blair? Isen preguntó. Confusión mezclada con creciente preocupación. ¿Eso está mal de alguna manera? El extraterrestre. Nelvara inclinó ligeramente la cabeza y Isen sintió algo así como una suave diversión en su mente. Asterisco no incorrecto, inesperado, importante. Dar agua a los moribundos tiene un significado que va más allá de tu conocimiento. Asterisco la presión mental cambió y Isen recibió una serie rápida de imágenes. Cientos de seres parecidos a dragones se reunieron en lo que parecía ser una enorme cámara con paredes de cristal. Blair en el centro, proyectando recuerdos de la Tierra y de Isen. Expresiones de lo que solo podría describirse como asombro se extendieron por los extraterrestres reunidos. No lo entiendo, admitió Isen. Simplemente hice lo que cualquiera haría. No, la negación fue firme, acompañada de una sensación de certeza tan fuerte que hizo que Isen diera un paso atrás. Asterisco, tu acción fue singular. Raro, según nuestro conocimiento, las especies presa no ayudan a los depredadores. Los débiles no ayudan a los fuertes sin esperar una ganancia. No tenías motivos para creer que Bacler no te consumiría una vez fortalecido. Consumirme a mí. Pero eso es. Isen se interrumpió de repente. Entendiendo a estos alienígenas, estos dragones eran depredadores por naturaleza. En su historia evolutiva y comprensión cultural, los fuertes consumían a los débiles. Simplemente era la norma. Su simple acto de bondad les había resultado incomprensible, una violación de la ley natural tal como la entendían. Hemos observado a tu especie desde lejos durante siglos. Creíamos que los humanos eran inteligentes pero, en última instancia, predecibles, territoriales, jerárquicos, guiados por el interés propio. Se les categorizó como potenciales competidores de recursos, que debían ser evitados o, si era necesario, subyugados. Isen sintió frío al oír estas palabras. Y ahora, asterisco, debemos reevaluar. El remanente me ha enviado para comprender lo que experimentó Bacler. Para comprenderte, asterisco, el remanente. ¿Quiénes son? Asterisco. Somos lo que queda de nuestra civilización tras las guerras de la separación. Una vez gobernamos 1000 mundos a lo largo de 3 brazos espirales de esta galaxia. Ahora existimos en enclaves ocultos, preservando el conocimiento y la cultura que sobrevivieron. Bacler es un explorador, alguien que busca mundos adecuados donde podamos establecer nuevas colonias lejos de nuestros enemigos. ¿Es la Tierra adecuada?, preguntó Isen, repentinamente temeroso de la respuesta. Estaba siendo evaluada. Esa evaluación ahora es complicada. Por mi culpa, porque le di agua a Blair. Nelvara se acercó, sus 3 ojos estudiando a Isen con una intensidad desconcertante. Riesgo porque nos has obligado a considerar que nuestra comprensión de tu especie es incompleta. El cristal de vida de Bacler registró tus acciones,
tus expresiones, tus patrones cerebrales. No hubo engaño, ningún motivo oculto que pudiéramos detectar. Solo amabilidad, un concepto abstracto que habíamos descartado como una ficción que las especies inferiores se cuentan a sí mismas. El alienígena señaló el brazalete de Eisen. Asterisco. Ese es el traductor personal y el núcleo de memoria de Bacler. Al regalártelo, Bacler forjó un vínculo reconocido. Por nuestra pérdida más antigua. Ahora eres reconocido formalmente como un amigo del corazón de los talaxianos. Tal designación nunca se ha extendido a un miembro de otra especie en nuestra historia registrada. Eisen, con su asterisco, miró el brazalete con nueva apreciación. ¿Y ahora qué? Debo completar mi evaluación. El Consejo Remit está dividido. Algunos creen que la experiencia de Bacler fue una aberración, que un niño humano inusual no cambia la evaluación de tu especie. Otros creen que hemos malinterpretado fundamentalmente el potencial de la humanidad. Mi tarea es determinar cuál es la correcta. ¿Y cómo planeas hacerlo? En respuesta, Nelvara levantó uno a una mano, y la presión mental en la mente de Eisen se intensificó. Las imágenes pasaron rápidamente, no de los recuerdos del alienígena esta vez, sino de los suyos. Su primer día de clases. Su madre consolándolo después de que se cayera de la bicicleta. Su padre enseñándole a pescar. Amigos compartiendo el almuerzo en la cafetería. Niños mayores ayudando a los más pequeños durante un simulacro de incendio. Una nueva historia sobre los trabajadores de socorro. Innumerables pequeños actos de cooperación. Y la bondad que Eisen había presenciado o experimentado a lo largo de su corta vida. Al terminar el escaneo mental, Eisen se encontró de rodillas, con lágrimas corriendo por su rostro por la intensidad emocional de tener tantos recuerdos aflorando a la vez. Mbara permaneció inmóvil, sus 3 ojos parpadeando en secuencia mientras procesaba lo que había visto. La impresión mental, teñida de asombro, fue notable. Estos patrones de comportamiento son comunes entre los de tu especie, ayudándose mutuamente. Sí. Por supuesto, dijo Eisen, secándose los ojos con la manga mientras se ponía de pie. No somos perfectos. La gente puede ser cruel o egoísta a veces, pero la mayoría intenta ser buena con los demás. Eso es normal. No es normal. No en nuestra experiencia del cosmos. Las formas de vida priorizan naturalmente su propia supervivencia y ventaja. Los fuertes dominan a los débiles. Este es el patrón en miles de mundos y especies que hemos catalogado. Bueno, quizá lo has estado viendo mal, sugirió Eisen, encontrando un coraje que no sabía que poseía. Los humanos somos más fuertes juntos. Nos ayudamos porque nos ayuda a todos a sobrevivir. Mejor. Ser amable no es debilidad. Es inteligencia. Nelvara guardó silencio un largo momento. Su presencia mental, pensativa. Entonces, asterisco, debo informar de estos hallazgos al Consejo. Esto cambia nuestra comprensión no solo de la humanidad, sino potencialmente de los patrones de desarrollo de la vida inteligente. Si la cooperación en lugar de la dominación puede producir una civilización avanzada, asterisco, los alienígenas parecen estar trabajando en profundas implicaciones, su proceso mental roza la conciencia de Eisen como las olas en la orilla. Finalmente, se volvió a centrar en él. Portador de agua. Eisen, ¿consentirías dirigirte directamente al Consejo Remanente para explicar este concepto de bondad sin esperar nada a cambio? Tu testimonio podría influir en decisiones que afectarán a nuestros pueblos durante generaciones. Asterisco. Habla con tus líderes. Eisen tartamudeó, abrumado por la sugerencia. Solo soy un niño. No sé nada de política ni diplomacia. Asterisco. Precisamente por eso debes ser tú. Tus acciones fueron puras, sin calcular. Los humanos adultos podrían considerar esto una negociación, buscando ventajas. Tú. Solo buscaba ayudar a un ser necesitado. El Consejo necesita comprender esta capacidad en su especie. Eisen miró hacia su casa, pensando en la señora Winters dormida dentro, sin saber que el primer contacto con una civilización alienígena estaba ocurriendo en el patio trasero.
Pensó en el regreso de sus padres mañana por la noche, esperando encontrar todo normal. Pensó en la escuela el lunes, en el entrenamiento de fútbol, las tareas de matemáticas y todas las cosas cotidianas de su vida. Entonces miró el brazalete en su muñeca, recordando al dragón Bajler y cómo había confiado en él lo suficiente como para aceptar su ayuda cuando estaba en su punto más vulnerable. Cómo había compartido recuerdos de su mundo natal con él, formando una conexión a través de las estrellas. ¿Cuánto tiempo estaría fuera? ¿Y volvería? Volverías antes de que tu hijo se levante, le aseguró Mbara. Nuestra nave puede manipular el tiempo y el espacio local para garantizar que tu ausencia no sea notada y tienes mi garantía personal de seguridad, formalizada por tu condición de amigo del corazón de Bajler. Isen respiró hondo, considerando que esto era increíblemente imposible, y sin embargo, la evidencia estaba justo frente a él. Un ser alienígena le ofrecía la oportunidad de marcar la diferencia a una escala que apenas podía comprender. De acuerdo, dijo finalmente. Lo haré. Hablaré con tu consejo. Los ojos de Nelvara se iluminaron y una oleada de aprobación inundó la mente de Isen. Tu valentía honra a tu especie. Portador de agua. Sígueme. Dentro de la nave talaxiana, Isen encontró un entorno completamente ajeno a la sensibilidad del diseño humano. Los espacios interiores fluían orgánicamente, con pocas líneas rectas o ángulos rectos. Las superficies que parecían sólidas se volvían transparentes a medida que se acercaban, revelando nuevas cámaras más allá. La iluminación provenía de todas partes y de ninguna, un suave resplandor azul que parecía estar vivo, respondiendo a sus movimientos. Nelvara lo condujo a lo que parecía ser el puente de la nave, donde otros 3 talaxianos trabajaban en estaciones que consistían principalmente en formaciones de cristalinas similares a las que Isen había recuperado de la cápsula estrellada de Bajler. Estos alienígenas eran ligeramente diferentes de Mbara. Sus patrones de escamas variaban en color y disposición, y se movían con diferentes puertas, lo que le sugirió a Isen que podrían ser de diferentes géneros o quizás de diferentes subespecies. Reconocieron su presencia con breves toques mentales, curiosos, evaluadores, pero no hostiles. Uno se acercó, ofreciendo lo que parecía ser una versión más pequeña de los cristales de vida, brillando con una suave luz azul para el viaje. Mbara explicó, mantendrá sus procesos biológicos durante el tránsito y les proporcionará asistencia en la traducción. Al dirigirse al consejo, Isen aceptó el cristal, que sentía cálido y ligeramente pulsante en su mano, casi como sostener un pequeño corazón. Siguiendo las instrucciones, lo presionó suavemente contra su sien, donde se adhirió sin dolor a su piel. Inmediatamente, su percepción cambió. Las impresiones mentales de los talaxianos se volvieron más claras, más estructuradas, más cercanas al lenguaje real que la comunicación emocional e imagen que había experimentado antes. Partimos ahora, anunció Mbara. El consejo espera. Lo que siguió fue un viaje que Isen nunca podría describir adecuadamente a otro ser humano. La nave no parecía moverse en ningún sentido convencional. No había sensación de aceleración ni velocidad. En cambio, las ventanas, que no habían sido visibles hasta que realmente necesitaron ver hacia afuera, les mostró el espacio mismo plegándose a su alrededor, estrellas extendiéndose en líneas y luego reformándose en patrones completamente diferentes. Era como ver cómo el universo se reconstruía alrededor de su burbuja de realidad. El tránsito completo tomó quizás 5 minutos desde la perspectiva de Isen, aunque Nelvara le informó que habían recorrido una distancia que una nave espacial humana tardaría miles de años en recorrer. Llegaron a la órbita de un enorme gigante gaseoso con tormentas arremolinadas de púrpura y oro en su superficie. Suspendidas en la atmósfera superior se encontraban las islas cristalinas que Isen había vislumbrado en los recuerdos compartidos de Bajler. Enormes estructuras que parecían ser en parte formación natural y en parte hábitat construido, brillando con luces y conectadas por lo que parecían hilos de energía pura. La nave descendió hacia la mayor de estas islas, una estructura fácilmente del tamaño de Manhattan. Su superficie cristalina facetada parecía una gema de complejidad imposible.
A medida que se acercaban, Isen pudo ver a miles de talaxianos moviéndose por su superficie y dentro de secciones transparentes. Algunos en su forma bípeda como Nelvara, otros en su forma completa de dragón. Debler, elevándose entre las agujas de cristal con alas enormes. El gran hogar, explicó Nelvara, sede del Consejo Remanente y corazón de lo que queda de nuestra civilización. Atracaron en una extensión de la isla de cristal que se reconfiguró para recibir su nave, formando un sello perfecto alrededor de su esclusa de aire. Isen siguió a Nelvara fuera de la nave hacia una atmósfera que parecía más densa que la de la Tierra, pero respirable gracias al cristal en su sien, que parecía filtrar el aire para él. Una delegación de talaxianos los esperaba para recibirlos. 7 seres en forma bípeda, pero más grandes que Mara. Sus escamas adornadas con intrincados patrones metálicos que Isen, de alguna manera, entendió que eran indicadores de rango y linaje. Su presencia mental era poderosa, presionando contra su conciencia con el peso de intelectos antiguos. Consejeros, lo saludó Nelvara, inclinándose en lo que Isen reconoció como una postura de respeto. Les presento a Isen Matthews de la Tierra, portador de agua y amigo del hogar al explorador Bacler. Los consejeros examinaron a Isen con sus ojos triangulares, su tacto mental más controlado que el de Nelvaris, pero intensamente curiosos. A través del cristal de traducción, Isen ahora podía comprender la comunicación entre ellos. Expresiones de sorpresa por su juventud. Debates sobre el protocolo para dirigirse a un notilaxiano al que se le había concedido el estatus de Hartrón. Y subyacente a todo, una profunda incertidumbre sobre lo que su presencia significaba para su especie. El consejo en pleno aguarda en la Cámara de los Ecos. Uno de los delegados finalmente anunció: escucharán el testimonio del portador de agua directamente, como se le solicitó. Isen fue conducido a través de pasillos de cristal que parecían cantar suavemente a su paso, toda la estructura resonando con los movimientos y pensamientos de sus habitantes. Los tayaxianos con los que se cruzaron se detuvieron a observarlo, algunos proyectando curiosidad, otros cansancio, algunos algo cercano a la esperanza. La noticia de su llegada se había extendido rápidamente a través de cualquier forma de comunicación que los talaxianos usaran entre ellos. La Cámara de los Ecos era un vasto anfiteatro tallado en un único cristal masivo. Sus paredes facetadas estaban diseñadas para amplificar y distribuir patrones de pensamiento por todo el espacio. Sentados en anillos concéntricos había cientos de tilaxianos de ambas formas. La bípeda, como Nelvara, y la de dragón, como Blair. En el centro de la cámara, elevados sobre un dais de cristal, se sentaban quienes Isen supuso que eran los miembros de mayor rango del consejo. 13 talaxianos cuyas escamas brillaban con elaborados patrones metálicos. Y allí, entre ellos, se encontraba una figura familiar, Bacler, ya completamente curado, magnífico en su verdadero entorno. Sus 3 ojos encontraron a Isen de inmediato, y una oleada de cálido reconocimiento lo invadió como el saludo de un viejo amigo. Acércate. Portador de agua comandaba la figura central del dais, un taxiano cuyas escamas brillaban con patrones de oro y platino. Isen avanzó, plenamente consciente de los cientos de mentes alienígenas que lo observaban. El cristal de traducción en su sien se calentó, ayudándolo a mantener la compostura ante la abrumadora presión mental. Soy guía soberano, se presentó el taxiano de escamas doradas, primera voz del Consejo Remanente. Te encuentras en el corazón de lo que queda de la civilización más antigua de este brazo espiral de la galaxia. Ningún humano ha puesto un pie aquí jamás. Antes. ¿Entiendes la importancia de este momento? Asterisco. Creo que sí, dijo Isen, su voz sonaba débil en la vasta cámara, pero las paredes de cristal la transmitían y amplificaban. Pero no estoy seguro de por qué soy yo quien está aquí. No soy un líder ni un científico. Solo soy un niño que ayudó a alguien herido. Una oleada de reacción mental se extendió por la cámara. Confusión, diversión, reevaluación.
El concepto de un niño dirigiéndose al consejo parecía desafiar los protocolos taxianos de maneras que Isen no podía comprender del todo. Precisamente por eso estás aquí, respondió Solera. El explorador de Asteris, Bachler, ha compartido recuerdos de tu encuentro. Tus acciones desafían nuestra comprensión del comportamiento interespecies. Durante milenios, hemos categorizado a otras especies inteligentes basándonos en patrones predecibles de competencia por recursos e interés propio. Tu comportamiento sugiere un error fundamental en nuestros modelos. Asterisco. Otro miembro del consejo se inclinó hacia adelante. Este con patrones plateados sobre escamas más oscuras. Asterisco. Cuéntanos. Joven humano. ¿Por qué te acercaste a especies depredadoras claramente peligrosas de otro mundo? ¿Con qué cálculo determinaste que traer agua aseguraría una ventaja que valiera el riesgo? Asterisco. Isen miró al alienígena confundido. No había ningún cálculo. Bachler estaba herido y sediento. Ayudar era lo correcto, lo correcto. Un tercer miembro del consejo se unió. ¿Con qué criterio arriesgas la vida por una entidad desconocida, verdad? Porque Isen dudó, buscando palabras para explicar algo tan fundamental, que nunca antes había tenido que articularlo. Porque todos los seres vivos merecen ayuda cuando sufren. Si puedes darla, porque espero que alguien haga lo mismo por mí si estuviera herido y solo. Porque ayudar a los demás es lo que nos hace humanos. Los miembros del consejo intercambiaron patrones de pensamiento complejos, demasiado intrincados para que Isen lo siguiera, incluso con la ayuda del cristal de traducción. Finalmente, Sera se dirigió a él de nuevo. Asterisco, portador de agua. Nuestra especie evolucionó como superdepredadores. Nuestras primeras civilizaciones se basaron en principios de dominio y jerarquía. El concepto que describes de ayudar sin esperar una ventaja recíproca existe en nuestra filosofía solo como un ideal abstracto, rara vez observado en la práctica fuera de los grupos de linaje genético. Sin embargo, tú, un joven de una especie que considerábamos primitiva, pusiste en práctica este principio al enfrentarte a un ser que podría haberte destruido. No todos los humanos habrían hecho lo que yo hice, admitió Isen con sinceridad. Algunos habrían tenido demasiado miedo. Algunos habrían intentado lastimar a Bachler o habrían llamado a quienes lo harían, pero creo que la mayoría, si comprendieran que Bachler necesitaba ayuda, habrían intentado ayudar de alguna manera. Así es como nos enseñan a que nos enseñen. Esto pareció sorprender al consejo. Este comportamiento es cultural, no instintivo. Ambos. Creo que tenemos el instinto de ayudarnos mutuamente. Los bebés humanos intentarán consolar a otros bebés que lloran, pero también lo enseñamos. Mis padres me enseñaron a ser amable. En la escuela nos enseñan sobre la cooperación y la ayuda a los demás. Casi todas nuestras historias, películas y juegos tienen ese mensaje presente. Bachler avanzó entonces, su enorme figura elegante a pesar de su tamaño. Proyectó un recuerdo para que todos lo vieran. Isen se acercaba al cráter, con el miedo evidente en su lenguaje corporal, pero eligiendo ayudar de todos modos. El simple acto de ofrecer agua sin esperar nada a cambio. He recorrido 17 sistemas y catalogado 32 especies potencialmente inteligentes. Blair comunicó a la asamblea que nunca había visto un comportamiento como este en una especie no pura. El portador de agua actuó en contra de su propio interés biológico y al servicio de un principio abstracto. Esto sugiere un nivel de desarrollo ético que no hemos observado fuera de nuestra propia especie y rara vez entre nosotros. Entonces estalló un debate entre los miembros del consejo. Sus patrones de pensamiento se arremolinaban en la cámara en complejas interacciones que el cristal de traducción solo podía interpretar parcialmente para Isen. Dedujo que el testimonio de Blair tenía profundas implicaciones para la comprensión taxiana de la inteligencia y la civilización.
Que la capacidad de autosacrificio y altruismo hacia los forasteros podría ser un indicador de una conciencia avanzada que previamente habían pasado por alto. Finalmente, Sera levantó una mano enérgica y el debate mental se calmó. Portador de agua, asterisco, su testimonio ha planteado preguntas que ocuparán a nuestros filósofos durante generaciones, pero hay asuntos prácticos inmediatos que abordar. El programa Pathfinder estaba evaluando la Tierra para una posible colonización. La biosfera de su planeta es compatible con nuestras necesidades y su estrella es estable. Según nuestra comprensión anterior, habríamos categorizado a los humanos como una especie competidora que debía ser evitada o subyugada. Isen Asterisk sintió un miedo gélido ante estas palabras, repentinamente consciente de cuán fácilmente esta antigua y avanzada civilización podría abrumar a la humanidad si así lo decidiera. Sin embargo, Sera continuó, Asterisk, tus acciones y el testimonio de Bacler nos obligan a reconsiderar. La capacidad que has demostrado con este concepto de bondad representa una forma de avance que no habíamos tenido en cuenta en nuestras métricas de evaluación. Sería incoherente que respondiéramos a un acto de compasión interespecies con una conquista. Isen sintió un alivio invadido por una oleada de orgullo por la humanidad que lo sorprendió por su intensidad. En cambio, proponemos un camino diferente. Sera anunció que la Tierra será reclasificada como zona de desarrollo protegida. No se permitirá la colonización taxiana. En su lugar, estableceremos un pequeño puesto de observación en su sistema solar desde el cual supervisaremos el progreso de la humanidad. Cuando su especie alcance una verdadera capacidad interestelar, si evitan la autodestrucción en el proceso, se iniciará un contacto diplomático formal. Entonces, ¿nos observarán, pero no interferirán?, preguntó Isen, intentando comprender con precisión a Asterisk. Su especie debe encontrar su propio camino hacia las estrellas. Sin embargo, en reconocimiento al servicio que usted personalmente prestó al pionero Bacler y de acuerdo con nuestras leyes más antiguas sobre los amigos del hogar, te extendemos una oferta específica, Isen Matthews. Sera hizo un gesto en un pequeño cristal similar al traductor del templo de Isen, pero ligeramente más grande, que flotó de la mano del líder del consejo y se elevó ante él. Este cristal de conocimiento contiene información que tus científicos clasificarían como física teórica, específicamente relacionada con la manipulación gravitacional y el plegamiento del espacio-tiempo. No es un manual técnico completo que perturbaría demasiado el desarrollo natural de tu especie, pero contiene principios que acelerarán la comprensión humana en aproximadamente 100 de tus años una vez decodificado e integrado correctamente con tu conocimiento existente. Isen observó el cristal flotante, comprendiendo la magnitud de lo que se ofrecía. ¿Por qué me das esto? No soy científico. Apenas entiendo mi clase de ciencias de 5º grado. No siempre serás un joven, señaló Sera con lo que Isen percibió como un suave asterisco de diversión. El cristal está vinculado a tu patrón genético y se activará por completo cuando alcances la edad de madurez intelectual de tu especie. Hasta entonces, proporcionará beneficios más limitados. Mayor capacidad de aprendizaje en campos relevantes, comprensión intuitiva. De principios matemáticos, ocasionalmente, guía directa a través de tus sueños. Me estás preparando para ayudar a la humanidad a alcanzar las estrellas más rápido. Isen se dio cuenta de asterisco. Estamos reconociendo una deuda. Portador de agua. Tu simple acto de compasión nos ha obligado a reconsiderar miles de años de suposiciones sobre la inteligencia y la civilización. El regalo que ofrecemos es modesto en comparación con lo que nos has dado. Una nueva comprensión de lo que realmente significa el progreso. Asterisco. Bacler avanzó entonces, bajando su enorme cabeza al nivel de Isen. ¿Aceptarás esta responsabilidad, amigo del corazón? Preguntó directamente, su voz mental familiar y de alguna manera reconfortante a pesar de su extrañeza. Isen miró alrededor de la cámara de ecos y vio a cientos de talaxianos observándolo. Un niño humano de 10 años parado en el corazón de una antigua civilización alienígena, tomando decisiones que afectarían el futuro de la humanidad. Fue aterrador, abrumador y, sin embargo, de alguna manera correcto.
Había comenzado este viaje con un sencillo acto de bondad, ofreciendo agua a un ser necesitado. Todo lo que viniera después se construiría sobre esa base. Acepto, dijo, extendiendo la mano para tomar el cristal. Cuando sus dedos se cerraron a su alrededor, pulsó una vez brillantemente y luego pareció disolverse, absorbiéndose en su piel como el agua en la arena. Sintió una breve sensación de hormigueo, luego nada. Aunque de alguna manera sabía que el cristal ahora era parte de él y que su conocimiento esperaba ser desbloqueado cuando estuviera listo. Está hecho, declaró Sera. Asterisco, el pacto está sellado entre nuestros pueblos. Regresa ahora a tu mundo, portador de agua. Lleva contigo el conocimiento de que las estrellas esconden amigos y también maravillas. El viaje de regreso a la Tierra transcurrió rápidamente para Isen. Su mente aún procesaba todo lo que había experimentado. Mbara lo acompañó, respondiendo a sus preguntas sobre la cultura y la tecnología talaxianas lo mejor que el cristal de traducción pudo lograr. Los conceptos a menudo estaban más allá de la comprensión actual de Isen, pero se encontró comprendiendo ideas que deberían haber sido imposibles para él. Los primeros efectos sutiles del cristal del conocimiento, se dio cuenta tal como lo prometieron, lo regresaron a su patio trasero antes del amanecer. La extraña perturbación atmosférica se había disipado, dejando solo un cielo nocturno claro donde las estrellas apenas comenzaban a desvanecerse con la llegada de la mañana. Eliminaremos toda evidencia visible de nuestra visita, le aseguró Nelvara mientras estaban junto a la nave. Sus semejantes aún no están preparados para ser plenamente conscientes de nuestra existencia. ¿Volveré a verlos? Isen preguntó. Bacler ha solicitado ser asignado al puesto de observación en su sistema solar. Como su amigo del corazón, Bacler se reserva el derecho de tener contacto directo ocasional con usted, aunque dichas visitas deben ser discretas. El equivalente mental de una sonrisa tocó la mente de Isen. Y sospecho que tú tampoco has visto lo último de mí. Portador de agua. Su desarrollo será de especial interés para nuestros xenobiólogos. He solicitado permiso para supervisar su progreso personalmente. Asterisco. Entonces, tendré amigos extraterrestres que me cuidarán a medida que crezca. Isen dijo, sonriendo a pesar de su cansancio. Fresco. Un asterisco en efecto. Aunque debemos tener cuidado de no interferir demasiado directamente con su desarrollo natural. El cristal de conocimiento que llevas ya está en el límite de lo que permiten nuestros protocolos. Mbara extendió una mano tonificada, tocando a Isen suavemente en la frente en el mismo gesto que Bacler había usado. Hasta que nos volvamos a encontrar, Isen Matthews. Recuerde que un simple acto de bondad puede cambiar el curso de las civilizaciones. Vuestra especie tiene una capacidad que la nuestra ha olvidado hace mucho tiempo. La capacidad de ver más allá del interés propio para ayudar sin cálculos. Guarda bien ese regalo. Podría resultar ser la mayor fortaleza de la humanidad entre las estrellas. Asterisco. Con eso, Mbara regresó a la nave. El casco se selló perfectamente y la nave se elevó silenciosamente en el aire, convirtiéndose en un punto de luz azul que rápidamente desapareció entre las estrellas. Isen permaneció en su patio trasero durante un largo momento, mirando al cielo con nuevos ojos. La pulsera en su muñeca, regalo de Bacler, latió cálidamente una vez, como en señal de despedida. El cristal de traducción había sido retirado antes de su regreso, pero aún podía sentir el cristal del conocimiento dentro de él, una presencia sutil como una canción justo debajo del umbral de la audición. Cuando la primera luz del amanecer tocó el horizonte oriental, Isen se dio la vuelta y caminó de regreso a su casa, un niño normal de 10 años en apariencia. Pero en su interior llevaba las semillas del futuro de la humanidad entre las estrellas. Todo porque una vez le trajo un vaso de agua a un extraño que lo necesitaba. Años más tarde, el Dr. Isen Matthews revolucionaría la física teórica con sus conocimientos intuitivos sobre la manipulación gravitacional, que eventualmente conducirían al primer motor FDL viable de la humanidad. Cuando le preguntaban sobre la fuente de su inspiración, simplemente sonreía y decía, aprendí pronto que el universo recompensa la bondad de maneras inesperadas. Y en la alta órbita alrededor de Saturno,
Ocultos a la detección humana por una tecnología mucho más allá de la comprensión de la Tierra, Blair y Nelvara observarían la primera nave interestelar de la humanidad partir del sistema solar. Su informe al Consejo Remanente señalaría que la declaración de misión de la nave, transmitida en todos los idiomas humanos y notación matemática, comenzaba con una simple frase: «Venimos en paz», trayendo agua para compartir con todos los sedientos entre las estrellas. Los observadores talaxianos registrarían esto con una notación especial, una que rara vez se utilizó en sus miles de años de estudios enológicos. El mensaje humano representaba un concepto que recién habían añadido a su léxico. Un concepto que habían aprendido de un niño con una imagen de agua. Esperanza. Y ese fue el final de la historia. Si escuchaste hasta aquí, no olvides dejar tu opinión sobre la historia en los comentarios. Ya sean positivos o negativos, sus comentarios nos ayudan a mejorar. Además, deja tu like y suscríbete al canal para más historias como esta. Y os dejo aquí en pantalla otro video que seguro os gustará. Un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima.